¿Sabías que el campeón del mundo más dominante de su generación fue destruido no por falta de talento, sino porque su entrenador dejó de aceptar que estaba equivocado? Quédate hasta el final, porque hoy no solo vas a escuchar cómo cayó Alemania en Rusia 2018, también vas a escuchar una canción inspirada en el orgullo, la soberbia y el momento exacto en que un imperio empezó a romperse desde adentro. Alemania tenía el balón, pero el miedo ya estaba en el aire. Alemania llegó al Mundial de Rusia 2018 como si fuera invencible. No era solamente la campeona defensora, era la representación máxima de la perfección futbolística moderna. 4 años antes había humillado a Brasil 7-1 en su propia casa. Tenían campeones de Champions League, experiencia, juventud, talento, disciplina, profundidad de plantilla y un entrenador que parecía haber descifrado el fútbol moderno antes que todos los demás. Joachim Löw no era visto como un técnico común, era tratado como una especie de arquitecto intelectual del fútbol europeo. Alemania no viajaba a Rusia para competir, viajaba para confirmar una dinastía. Y precisamente ahí comenzó el problema, porque cuando alguien gana demasiado tiempo seguido, deja poco a poco de escuchar. Empieza a confundir experiencia con verdad absoluta. Empieza a creer que su intuición ya no puede fallar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió dentro del vestuario alemán antes de Rusia 2018. Durante meses hubo señales de agotamiento emocional, tensiones internas y jugadores fuera de forma que seguían siendo intocables únicamente por jerarquía. Pero Löw ignoró todo. Algunos futbolistas llevaban temporadas enteras jugando sin intensidad. Otros llegaban mentalmente agotados después de años de éxito continuo. Mientras tanto, jugadores jóvenes y en mejor momento fueron descartados o relegados por lealtades personales. El caso más polémico fue Leroy Sané, uno de los jugadores más explosivos del mundo en ese momento, que fue dejado fuera de la convocatoria final. Muchos no lo podían creer. Alemania llevaba al Mundial una plantilla brillante, pero también profundamente desconectada. Y aún así, casi nadie se atrevía a cuestionarlos, porque eran Alemania, porque tenían a Löw, porque los campeones del mundo siempre encuentran la forma. Ese fue el autoengaño colectivo que envolvió al equipo entero antes del debut contra México. Pero del otro lado, había una selección mexicana que llegaba sin miedo. México sabía perfectamente algo que el mundo todavía no quería aceptar. Alemania estaba rota por dentro, y desde el minuto 1 en Moscú ocurrió algo extraño. Alemania tenía el balón, pero México tenía el control emocional del partido. Cada pérdida alemana se sentía peligrosa. Cada transición mexicana parecía un cuchillo atravesando una defensa lenta, desconectada y arrogante. Los jugadores alemanes seguían atacando como si el partido estuviera bajo control, incluso cuando ya no lo estaba. La táctica de Löw seguía siendo agresiva, adelantando líneas, dejando espacios gigantescos atrás, confiando ciegamente en una estructura que ya no funcionaba. Era como ver a un hombre repetir una fórmula vieja, esperando un resultado diferente únicamente porque antes le había dado éxito. Entonces llegó el momento que rompió el Mundial. Hirving Lozano recibió el balón al minuto 35. Alemania estaba completamente partida. Los defensores retrocedían tarde. Kroos intentaba corregir. Hummels corría desesperado. Y Lozano simplemente definió. Frío, preciso, mortal, el estadio explotó. Millones de mexicanos explotaron. Pero lo verdaderamente impactante fue la reacción alemana. Porque por primera vez en años parecían vulnerables, no confundidos, vulnerables. Había ansiedad, desesperación, orgullo herido, y aún así Löw no cambió nada. Ese fue el verdadero inicio del desastre. Porque los grandes líderes muchas veces no caen cuando empiezan los problemas, caen cuando se niegan a aceptar que los problemas existen. Löw siguió creyendo que el sistema eventualmente funcionaría
porque siempre había funcionado. Ese es el mismo patrón que destruye empresas gigantes, gobiernos enteros y líderes históricos. El éxito prolongado genera una ilusión peligrosísima: creer que tu criterio ya no necesita corrección. Después vino Suecia. Alemania ganó en el último minuto con un gol milagroso de Kroos, y durante unas horas pareció que todo volvía a la normalidad. Las celebraciones alemanas fueron intensas. La prensa habló de carácter campeón, pero dentro del vestuario la realidad seguía pudriéndose. Algunos jugadores ya no confiaban completamente en el entrenador, otros estaban agotados mentalmente. Había divisiones internas, egos acumulados y una sensación silenciosa de que el grupo había dejado de evolucionar hace tiempo. El problema no era físico, era psicológico. Alemania seguía jugando como el campeón de 2014 en un fútbol que ya había cambiado. Y entonces llegó Corea del Sur. 90 minutos que destruyeron una era completa. Alemania atacaba desesperadamente. Centros sin sentido, remates nerviosos, líneas adelantadas suicidas. El equipo parecía emocionalmente roto. Ya no había autoridad, ya no había claridad, solo ansiedad colectiva. Los minutos pasaban y el mundo entero empezaba a sentir algo imposible. Alemania podía quedar eliminada en fase de grupos por primera vez desde 1938. Cuando cayó el primer gol coreano en tiempo agregado, el silencio fue aterrador. Pero el segundo gol fue todavía peor. Manuel Neuer estaba fuera del arco intentando atacar como delantero. El balón terminó entrando lentamente mientras millones de personas alrededor del planeta simplemente no podían creer lo que estaban viendo. El campeón del mundo acababa de morir frente a todos. Y lo más fuerte vino después. Meses más tarde, comenzaron a aparecer declaraciones, reportes y filtraciones. El vestuario llevaba tiempo roto. Había cansancio mental, jugadores desconectados del entrenador, decisiones tácticas cuestionadas internamente, pero nadie había querido confrontar realmente a Löw, porque cuestionar al hombre que te había dado una Copa del Mundo parecía casi imposible. Ese es el verdadero peligro del éxito absoluto. Cuando alguien gana demasiado, los demás dejan de corregirlo, y eventualmente él mismo deja de distinguir entre confianza y arrogancia. La caída de Alemania en Rusia 2018 no fue solamente futbolística, fue psicológica. Fue el retrato perfecto de cómo un líder brillante puede destruir lentamente todo aquello que construyó, simplemente porque dejó de escuchar. Y quizá por eso esta historia sigue siendo tan impactante años después, porque en el fondo no habla solo de fútbol, habla de nosotros, habla de empresas donde nadie se atreve a contradecir al jefe, habla de gobiernos rodeados de personas que solo dicen sí, habla de relaciones donde alguien cree tener siempre la razón, habla de cualquier momento en que el éxito se convierte en una prisión mental. Alemania no perdió únicamente contra México y Corea del Sur. Alemania perdió contra la idea de que los campeones no necesitan cambiar. Y ese fue el momento exacto en que el imperio dejó de ver la realidad. Luces rojas sobre Moscú. El campeón llegó creyéndose eterno, pero nadie escucha cuando el imperio empieza a romperse. 4 estrellas brillando sobre el pecho, fantasmas de Brasil siguen viviendo. El mundo entero gritaba invencibles, mientras el vestuario moría en silencio. Jerarquías hechas de recuerdos, piernas cansadas, orgullo enfermo, jóvenes mirando desde lejos, porque el pasado seguía decidiendo. Y el líder ya no escuchaba, solo repetía fórmulas viejas, como un rey atrapado dentro de su propia
propia leyenda. Y México corría Como si pudiera oler la sangre. Alemania tenía el balón, pero el miedo ya estaba en el aire. Cayó el imperio bajo las luces de Rusia. Los gigantes también sangran cuando la soberbia los nubla. Gritaba el estadio mientras el campeón se rompía. No fue derrota, fue una dinastía vacía. Corea esperaba en silencio 90 minutos contra la historia. Neuer corría lejos del arco, persiguiendo restos de gloria. Y cuando entró el segundo gol, el planeta quedó congelado. El campeón del mundo acababa de desaparecer frente a todos. No mueren primero las piernas, mueren primero las ideas. Y el hombre que lo ganó todo dejó de mirar la realidad. Cayó el imperio entre gritos y televisores, porque el éxito más peligroso es el que destruye líderes. México corriendo entre sombras, Rusia mirando el final. Alemania no perdió un partido, perdió contacto con la realidad. Las estrellas siguen bordadas, pero algo murió aquella noche. Y algunos imperios nunca vuelven realmente.